llama aspectos técnicos, ¿vale? Quiero hacer hincapié en esto porque, sinceramente, nosotros no nos vamos a meter o no os vamos a dar las pautas para desarrollar un proyecto de calidad de contenido. Eso lo tenéis que hacer vosotros en conjunción con vuestros organizadores europeos, con vuestro socio canadiense o australiano, etcétera. Lo que hacemos desde el PCC, como bien ha dicho Augusto, es ayudaros a encontrar todos los documentos, a saber qué información se tiene que cumplimentar, cómo, cuándo hay que enviarla, etcétera. Somos un poco ahí el Pepito Grillo que va diciendo, pues por ejemplo, como veis en esta presentación, más allá del planteamiento inicial de por qué uno se plantea hacer un proyecto de cooperación en esa línea de cooperación con terceros países, que imagino que todos os habéis respondido a estas primeras preguntas que aparecen aquí. Somos el Pepito Grillo que está diciendo 8 de mayo y justo ahora le estaba hablando con Benjamín, que ahora no está, sobre que de verdad queremos que os vayáis a esta jornada con las pilas puestas para que penséis que en un mes hay que tener todos los documentos y voy a decir algo que os puede parecer de perogrullo. No sé si os habéis dado cuenta que en el programa que os hemos entregado no era el programa que estaba colgado en la página web, sino que hemos hecho una versión que la mitad de la página es el programa y la otra mitad de la página es lo que se llama la lista de control, la lista de comprobación, la checklist. Y nos hemos molestado, aquí todo el punto, en subrayaros en amarillo que, por favor, los documentos… No sé si estoy gritando mucho. Que los documentos… Sí, ¿no? Que los documentos vayan firmados. Porque para nosotros este año ha sido un disgusto tremendo el darnos cuenta que ha habido acciones de cooperación de otro capítulo del programa, de la 121, que han sido inelegibles porque los solicitantes no mandaron sus documentos firmados. Y es que un proyecto que tiene una calidad a lo mejor estupenda se considere inelegible por ese tipo de aspectos, pues es que tira por tierra muchísimo trabajo que vosotros habéis hecho y que nosotros os hemos estado asesorando y ayudándoos, etcétera. Bueno, entonces ya veis que básicamente esta diapositiva lo que viene a recordaros, más allá de lo que ha comentado Augusto, quizá es mejor hacer preguntas. Sí. En papel real, de verdad, ¿vale? Luego voy a repasar documento por documento si queréis y lo vemos cómo los documentos originales se tienen que firmar y escanear y ahora se incluyen en un CD o en un pen, ¿vale? Luego vemos si queréis todo eso paso por paso. Pero sé que parece algo muy estúpido, pero es que este año de verdad que nos hemos dado cuenta que ha sido una pena, que algunos de ellos han quedado fuera. También, esta diapositiva también vuelve a una información que estoy convencido que todos los que estáis aquí ya tenéis, ya sabéis, ya conocéis, habéis leído, pero pues otra vez vuelvo a hacer hincapié en que hay veces que no por sabido, porque uno ya ha hecho el recorrido en años anteriores, que sé que muchos de los que estáis aquí habéis presentado acciones de cooperación, conocéis el programa de años anteriores. Eso no quiere decir que os confiéis en que la versión de la guía, por ejemplo, que tenéis, que es el documento básico para todo el programa Cultura, pero específicamente para la línea de cooperación con terceros países, esa guía se ha podido actualizar y específicamente a finales del 2012 se actualizó con un documento que se llama Corrigendum a la guía, ¿vale? Por eso os hemos puesto aquí el link en la presentación, que como ha dicho Augusto, las presentaciones estarán colgadas en la página web del punto de contacto cultural, sabéis, en el área de las jornadas, específicamente en la… Para vosotras, es que me preguntaban, ya aprovechamos aquí, a ver, que me decían cómo, es que ahí tenemos recién llegados, en algún… De ahí os contamos. No, es verdad, todas las que ahora tenemos ya Facebook, pero bueno, digamos que lo hacemos muy personalizado y ese es el link, perdona. Nada. No, normalmente es verdad que en otras jornadas yo mi presentación empiezo con las herramientas que usamos de comunicación desde el punto de contacto cultural. En esta ocasión he pensado que la mayoría de las personas ya teníais un proyecto en mente y lo he dejado para el final, ¿vale? Pero también va a estar en la presentación al final para que alguien sepa cómo usamos la base de datos que acaba de mencionar Augusto, cómo usamos las RSS, cómo usamos el Facebook del punto de contacto cultural. Ahora, gracias a Carolina, el Facebook que es La Niña Bonita.
y cualquier otro servicio de comunicación o medio de comunicación que podemos establecer con vosotros. Bueno, dicho la guía y el corrigendum, que digamos son los documentos básicos para entender cuáles son los objetivos del programa, por qué existe un programa Cultura y por qué dentro del programa Cultura existe una línea de cooperación con terceros países, ya me meto de lleno en lo que son los documentos de ayuda técnica a toda la documentación que hay que cumplimentar, a toda la información que gestiona la Comisión Europea y específicamente la Agencia Ejecutiva para la Educación, la Cultura y el Audiovisual, la EACEA, que vais a ver las siglas en todas las presentaciones, si no lo conocéis ya, para que esto sirva un poco, digamos, como de guía o de índice al que poder recurrir siempre para buscar algún documento que os falte, que os ayude, o si tenéis prácticamente todos, pero siempre aparece algún documento pues, de asistencia técnica específica, informática, etcétera. Muchos de los documentos que voy a mencionar hacen referencia a ese tipo de aspectos. No el Instructions for Applicants, que para los que ya os habéis metido en la página de la Agencia Ejecutiva, donde se descargan los formularios, habréis visto que es un PDF que solo está en inglés, que el punto de contacto cultural no traduce al castellano porque son documentos de apoyo que crea la Agencia Ejecutiva para cada una de las convocatorias, para cada una de las líneas, y que creemos que hay cierta parte de un poco traductor traidor, como se suele decir, que es mejor recurrir a la información que cuelga específicamente la Agencia con los links, con todos los detalles de cómo descargar los formularios, tal y como ellos lo transmiten. Entonces, nosotros siempre os vamos a remitir a ese documento en inglés. Si tenéis alguna duda específica de, oye, pone esto aquí, no lo entiendo, no sé lo que me quiere decir, por supuesto podéis recurrir a nosotros para que os lo aclaremos. Pero básicamente, para los que no lo conozcáis, es un documento extremadamente útil para saber qué es lo que se te está pidiendo por parte de la agencia y cómo hay que hacerlo constar en cada apartado del formulario, en cada uno de los documentos que se anexan a ese paquete, ese application package que decíamos antes, que tiene un documento en papel, pero luego otra serie de documentos que van escaneados y dentro de un CD o de un USB y que se mandan a Bruselas. Uno de los elementos que creo que es básico en ese Instructions for Applicant, ¿vale?, las instrucciones para los solicitantes, es la parte final, que es un glosario de términos. Yo sé que hay mucha gente que en un primer momento dice, qué rollo, esto ya lo sé, ¿no? Coordinador, coorganizador, pero sinceramente hay determinados términos, por ejemplo, términos que afectan a cómo presupuestar las actividades, qué es lo que la agencia considera subcontratación, por ejemplo, qué es lo que se considera contribución en especie, temas como esos que conviene que los leáis y que tengáis claro qué es lo que la agencia os está pidiendo, porque eso os va a ayudar a entrar en el detalle de cómo voy a planificar, cómo voy a hacer mi plan de trabajo y cómo voy a presupuestar. O sea, que no deis, mi recomendación es que no deis nada por sabido de los documentos. Lo que sí que traducimos desde el punto de contacto cultural, porque es un documento más manejable y sobre todo porque hace referencia a enlaces en la página, no solo de la Agencia Ejecutiva, sino también en las páginas de la Comisión Europea, donde se cuelgan todos los documentos oficiales, que sirven no solo para los operadores culturales, sino para todas las instituciones, empresas, todo tipo de organismos que pueden optar a cualquier tipo de ayuda europea. Traducimos este documento que se llama listas de comprobación o que la agencia llama checklist. ¿Vale? Vais a ver, si os bajáis de la página de la agencia, que las checklists o listas de comprobación tienen las mismas referencias y los mismos documentos. Lo único que hacemos es traducirlo al castellano para, a veces, estos aspectos quizá técnicos del documento de capacidad financiera, las cuentas, etcétera, para que sea más fácil de entender por alguien que habla castellano y para tener bien identificadas todos los enlaces, como os decía. No sé si, para quien no lo haya visto, sabéis que esta es nuestra página web. Esta lista de comprobación que nosotros traducimos al castellano está en el área de convocatoria actual del programa Cultura y a día de hoy es el único documento que tenemos colgado en ese área de convocatoria porque, como os he dicho, a gusto, sabéis que es la última. Aunque sé que no veis el contenido, pero veis que yo me lo he marcado con una serie de colores porque lo que quiere decir es
Los documentos azules son de los que no hay modelo o template facilitado por la agencia, son documentos libres. Los que están en rosa hay un template facilitado o bien por la agencia o, como os decía, por otras áreas de la Comisión Europea. Y en amarillo aquí he marcado cuando, más allá del líder del proyecto, o sea, si vosotros vais a coordinar el proyecto, tendréis que presentar todos, pues los que están en amarillo son los que además se tienen que presentar por bien los coorganizadores en los terceros países o bien también, en este caso, por los socios en el tercer país, en Australia o Canadá, ¿vale? Y he marcado en verde, por último, sé que esto es un poco así infantil, pero creo que puede ser de bastante utilidad. Los últimos 4 documentos, y con esto hilo con la primera diapositiva que hablaba de la guía del programa y del corrigendum a la guía, que ha habido una serie de modificaciones en los aspectos económicos que hacen referencia a las ayudas de la Comisión Europea, y es que si se pide una subvención menor a 60.000 euros, esos documentos no son obligatorios, ¿vale? Luego os voy a decir con detalle, pero para que lo veáis a golpe de vista, este documento que estáis viendo aquí, en la pantalla, es un poco mi versión infantil para saber qué es lo que tengo que rellenar, qué es lo que no tengo que rellenar, qué es lo que le tengo que mandar a los coorganizadores o al tercer país. Más allá de la información en la lista de control, que es muy, digamos, muy concreta de este documento, más como una lista de la compra que uno se va marcando, siempre os vamos a recomendar, aunque nosotros facilitemos gran parte de la información en castellano, etcétera, que por supuesto accedáis a la página de la agencia ejecutiva donde están colgados todos los documentos que vais a cumplimentar. Y no solo para descargar los documentos automáticamente, tal y como aparecen los links de la lista de control, sino que os leáis, por favor, todas estas llamadas de atención, como esto, que hace referencia a la ampliación de la fecha de entrega, que se estableció en el 8 de mayo, aunque debía ser a principio de, al 1 de mayo. Este tipo de llamadas en atención en rojo, que a veces hacen referencia específicamente a que el formulario en su versión alemana tiene un campo que tal. Bueno, pues eso no os afecta porque no vais a descargar el informe en alemán, pero que lo leáis todo con detalle, porque a veces algo de esto pasa por alto y, sobre todo, muchas veces hay referencias a cómo tener, en qué versiones, de los programas conviene trabajar los documentos. O sea, me refiero al paquete Office, sabéis que es actualizado. Entonces, si uno está trabajando con formularios que se descargan en versión DocX, pues a veces si su programa es anterior le va a dar problemas para abrirlo, el presupuesto otro tanto de lo mismo, etcétera. Entonces, al leer toda esta página con detalle y tranquilamente, uno puede tener claro que no va a incurrir en ningún error práctico que quizá en el último momento le va a crear cierta angustia el decir, no tengo el documento, no se me abre, el presupuesto se me está descabalando, etcétera. Hablando justamente de aspectos técnicos que hacen referencia al formulario electrónico, que luego vamos a ver en una diapo, que es, digamos, el documento básico que tiene que presentar todo proyecto y que vais a cumplimentar si sois los líderes, digamos que mano a mano, recibiendo gran parte de la información con vuestros coorganizadores, en el que se va a detallar todo el proyecto. Pues para que ese formulario, os digo, no dé ningún tipo de problema técnico, os recomendamos que leáis este documento, ¿vale? Una guía para los usuarios del formulario electrónico. Sobre todo son aspectos, como digo, haciendo mucha referencia al tipo de programas que se usan, etcétera. Pero yo diría que esto, ahora hablando del contenido, la Evaluation Guide for Experts, es súper útil para saber qué poner, o sea, cómo poner en valor el proyecto en los documentos que vienen dados por la agencia. Os recomiendo de verdad que lo leáis y que veáis, no voy a hacer mucho hincapié a cómo son las horquillas de evaluación que usan los expertos externos, porque ya lo ha comentado Augusto, pero sí que os puede ser de muchísima utilidad. Voy a abrir. De muchísima utilidad para saber
a qué tipo de contenidos el evaluador va a prestar atención cuando se le pide que evalúe la dimensión europea, la excelencia, la calidad de la propuesta, la calidad del partenariado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además específicamente se ha hecho esta Guide for Experts para la 135, para los proyectos de cooperación con terceros países, y que os fijéis exactamente en ese criterio de evaluación en el que se está diciendo cómo es la cooperación con el tercer país, cómo lo que se está presentando es un proyecto europeo de cooperación con Canadá y Australia. O sea, no es, yo tengo un proyecto europeo que lo llevo a Canadá y voy allí a hacer una campaña de comunicación o de publicidad de lo que es el programa Cultura o de lo que es la cultura europea. No, para que veáis cómo el experto lo que está evaluando es que realmente existe la cooperación, que existe la integración de todos los socios o los partners en el proyecto. Bueno, es un PDF también que si no lo habéis descargado os recomiendo porque, bueno, va contando un poco, muy por encima, que sé que es un poco rollo. Va contando en un primer momento cómo se reclutan los expertos, cómo van a hacer la evaluación, etcétera, pero en la parte, digamos, segunda del documento se va diciendo el criterio de evaluación de la excelencia de las actividades culturales, que se van a valorar entre 0 y 5 puntos y que tienen un peso relativo, cada uno de estos aspectos, de estos criterios de evaluación, que valen por 3. O sea, por eso Augusto decía en un primer apartado que vale el 60% de la nota, por así decirlo, la excelencia de las actividades, el valor añadido europeo, etcétera. Y hay otra serie de elementos como la comunicación, la sostenibilidad, etcétera, que valen el 40%. Entonces, para que veáis cómo se va desglosando y a qué tipo de elementos hace, cuando el evaluador está leyendo vuestra propuesta, se está fijando, ¿no? Cómo se apoya, perdón, me he ido de la excelencia que estaba aquí. Bueno, cómo incluso se está describiendo las actividades, cómo se ve que son coherentes, que son realistas, que a nivel presupuestario tienen un equilibrio. No me quiero meter con mucho detalle porque creo que son documentos muy útiles para leer tranquilamente en el trabajo y seguramente a lo mejor Ana y Blanca también van a contar cómo ellas prepararon su propuesta. Os recomendamos también otro par de lecturas que creemos que son muy útiles y que facilita la agencia, como es, por ejemplo, un PDF en el que se va diciendo también paso por paso pues un poco todo lo que ha contado Augusto y todo lo que he contado yo. Sé que a veces parece que estoy repitiendo lo mismo y que entonces nuestras presentaciones que van a estar en nuestra área de jornadas otra vez las vais a repetir por la agencia, pero sinceramente es más fácil que a partir de leer todo ese conjunto de documentos tengáis una visión muy global de qué es lo que te está pidiendo la agencia y cómo se va a evaluar tu proyecto, que no lanzaros a rellenar el formulario sin tener claro cómo el experto está evaluando la propuesta. Dime. 60 y 40. ¿Queréis que lo diga con detalle Sí, en base al documento? Perdón, sí. Es que yo he pasado muy por encima, porque había diapos, pero como me he enrodado en otras cosas, sí. Con la tuya, Augusto, había una parte del 70% de cofinanciación que la hemos pasado rápida y que requería... No de prefinanciación. Era 50% de cofinanciación. Es que lo he pasado muy deprisa porque ya he estado un poco acuciado por el tiempo. Si el proyecto es seleccionado, eso es. Es exactamente eso. Si el proyecto es seleccionado, la agencia ejecutiva, que es donde llega a todos los proyectos, nombra a una persona que va a ser tu tutor y tu gestor de proyectos, que es el que va a hacer todo el seguimiento, y entonces firma con el líder, el representante legal del líder del proyecto, firma un acuerdo. Es lo que estarán haciendo ahora algunas personas que están aquí y que han tenido proyectos seleccionados en otras líneas. Entonces, a la firma, que siempre se retrasa, hay que decirlo, de ese acuerdo, la comisión, en un plazo de 45 días, te ingresa en una cuenta que, lógicamente, tú hayas facilitado en tu ficha de capacidad financiera el 70% de la ayuda comunitaria. Nada. Eso es lo que habéis visto en la diapositiva de Augusto y es lo que se detalla en la Evaluation Guide for Experts, ¿vale? Si vais al final de ese documento,
En el anexo 3 dice el resumen de la evaluación del experto. Y entonces dice, por un lado, hay 4 criterios de evaluación o de adjudicación que tienen mayor peso. O sea, cada uno de esos 4 elementos, digamos que se puntúa por 3, entre una puntuación de 0 a 5 puntos. Y son el valor añadido europeo, que es lo que veis aquí donde gusto, la relevancia de las actividades para los objetivos específicos del programa, el nivel de excelencia y la dimensión internacional de la cooperación. La dimensión internacional, no hace falta que os reitere, que es donde hay que poner toda la carne en el asador de cómo estoy cooperando específicamente con Canadá y con Australia. Quiero decir que cuando entráis en detalle en cada uno de estos criterios de evaluación, de estos 4, en una tabla te va diciendo la dimensión, el valor añadido europeo se evaluará cómo existe, o sea, qué dimensión geográfica en función de los socios, qué países son, tiene el proyecto, a cuánto público europeo puede afectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego los otros 4 elementos que estaban en la diapositiva siguiente tienen el 40% de la puntuación. Entendéis que al ser 4 se reparte entre, digamos, 10 puntos cada uno de los elementos, ¿no? Y son la calidad del partenariado, los resultados son los outputs previstos de las actividades en relación con los objetivos del programa, la comunicación y promoción, que Augusto también ha hecho mención, y la sostenibilidad. Leedlo con detalle, porque no solo con estos títulos parece que es la comunicación, por ejemplo, ¿no? La comunicación y la promoción de los resultados de las actividades, y parece que es, pues a cuanto más público llegue, mejor. Ojo, el experto está evaluando que existe una coherencia entre lo que estáis planificando, el dinero que tenéis, los recursos, digamos, humanos que tiene vuestra organización y vuestros socios y los resultados finales que vais a obtener. Lo que no podéis decir es, yo voy a hacer una campaña de comunicación masiva en medios nacionales, en plataformas web a lo loco, y que luego se vea que sois una asociación cultural con una dimensión muy reducida, que vuestro presupuesto del proyecto es muy limitado, etcétera. Porque el experto, lejos de decir, como pone que va a hacer una campaña de comunicación, que va a tener anuncios en el país, en el mundo, en todo, lejos de decir, pues es que tiene una campaña FETEN y le pongo 10 puntos. No, lo que va a decir es, no es coherente, no tiene capacidad económica y operativa para desarrollar la campaña de comunicación que ha dicho que tenía. ¿Vale? Bueno, seguramente vosotros que también habéis, miro a Lucía porque han sido partners en un proyecto también, y vosotros teníais toda la evaluación. Era muy interesante ver cómo el experto, cada uno de estos elementos, va haciendo sus notas, y se le exige además que haga unas anotaciones de mínimo 700 caracteres, máximo 2.500, o sea, muy concreto, y diciendo, esto está bien, esto está mal, esto no tiene sentido, esto no está bien explicado. O sea, puede que en vuestra teoría tenga mucha lógica, pero cuando el experto lo lee, dice, es que no estoy entendiendo lo que me estáis diciendo. No sé si ha quedado claro un poco lo de la puntuación. ¿Vale? Es que no me quiero montar en su presentación y para que vayamos avanzando. Bueno, el tutorial de la agencia creo que también es bastante útil. Combina un poco lo que os ha dicho Augusto y aspectos puramente técnicos y prácticos que yo os estoy contando. Os recomiendo que os lo bajéis. Como veis, está aquí la ruta, podéis pinchar en la presentación cuando esté colgada en el apartado de jornadas. Y luego, para rellenar el presupuesto, muchas veces nos hacéis consultas muy específicas sobre, pero si presupuesto esto, ¿cómo lo voy a justificar después?, etcétera. Entonces, la agencia creó este documento que veis aquí, el kit de información financiera, que es para los beneficiarios. O sea, la idea es que para aquellos operadores que han recibido la subvención europea tienen que tener, digamos, que este libro, este documento de cabecera. Pero nosotros siempre recomendamos, sobre todo a la hora de cumplimentar el presupuesto, que le echéis un ojo para que veáis qué exigencias os va a hacer la agencia para luego cómo justificar cada uno de los gastos. Y porque además sabéis que específicamente en terceros países, como hay estas, digamos que estas especificidades de que el socio en Canadá y Australia no debe incurrir en gastos o para que sean justificables los tiene que o bien pagar directamente el líder o los coorganizadores, o bien que el socio en el tercer país emita una factura al líder de los coorganizadores como que ellos le están devolviendo o reintegrando el dinero, el gasto en el que ha incurrido.
Creo que no lo he explicado bien, ¿verdad? Vamos a ver, la única característica es que los gastos del país tercero, de Canadá o de Australia, pero eso lo explico fenomenal, lo único que hago es reiterarlo con una voz un poco más vehemente, no pueden las facturas ir a nombre del socio australiano. Yo creo que son por cuestiones fiscales. Un gasto que va a ocurrir en Canadá, por supuesto el socio canadiense lo va a hacer, le vais a dar el dinero, pero la factura tiene que ir a nombre del líder o de uno de los socios del partenariado europeo. Eso es todo, ¿no? Sí, he hecho ese paréntesis refiriéndome específicamente a los temas económicos y del presupuesto porque es siempre la duda existencial de los proyectos de cooperación con terceros países, ¿vale? Y sé que los que ya estáis metidos en la documentación y ya estáis metidos un poco, habéis leído la guía, etcétera, sé que estáis con este tema rondándoos la cabeza. Bueno, esto era, digamos que quizá la diapositiva básica, que es el documento que presenta el proyecto delante de la comisión o delante de la agencia, es el formulario electrónico, que sabéis que es un formulario creado en PDF, que se puede guardar en vuestro ordenador, en el ordenador de los socios, etcétera. Lo ideal es trabajar con una copia en tu ordenador, llamarlo el proyecto Circo Europeo Canadiense, lo que sea. Cumplimentar tu parte, sobre todo las primeras páginas en las que te va diciendo, pues bueno, primero que vas a optar al programa Cultura, que vas a optar a la línea 135 de proyectos de cooperación con terceros países, que tu proyecto se llama tal, que tiene un acrónimo cual, y luego los datos de tu entidad. Pues mi entidad, Circo Price, bueno, espero que no haya nadie que se sienta aquí aludido, y tengo este domicilio, este es el representante legal, etcétera, etcétera. Yo puedo complementar eso y luego decir a mi socio francés, el Circo de Patatín, que cumplimente sus datos y me devuelva el IFORM. E incluso luego hacer quizá una cadena, que ese IFORM vaya del circo francés al Cirque du Soleil, que hablaba Laura, en Canadá. Ellos complementan sus datos cuando esos datos muy identificando cada uno de los organismos ya están cumplimentados, pues pueden volver al líder, que es quien se puede encargar de decir, vale, y ahora bien, ¿cómo es la descripción del proyecto que podemos haber trabajado entre todos? ¿Cómo es el plan de trabajo? Etcétera, sí, etcétera. Es una cosa que decimos mucho. Normalmente la información que os solicitan, el formulario es solo uno, la información que os solicitan es piramidal, en pirámide invertida. Primero, general. ¿Quiénes sois? Vosotros. Nosotros somos esta entidad, somos los líderes, tenemos nuestra residencia fiscal aquí, nuestro representante legal es el rector, pero quien va a encargarse de pelearse con el proyecto puede ser el representante legal, pero en una universidad el representante, insisto, es el rector, pero luego quien va a hacer todo el día a día del proyecto puede ser un profesor investigador o puede ser quien sea. Las pequeñas, puede darse el caso que es el representante legal y el que va a implementar el proyecto sea el mismo. Entonces, esa foto fija, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cuáles sus actividades últimamente? Si tenéis muchas, pues elegir aquellas actividades que son de interés para el contenido del proyecto, que suele ocurrir. Hay entidades muy grandes que tienen un volumen de actividades enorme. Entonces, les decimos, no pongáis todo, a seleccionar aquellas que van a dar peso específico al proyecto. Las hay más pequeñitas, pues que hagan ahí su enjuague diciendo venimos de esta trayectoria, este es nuestro recorrido. Esa descripción del líder la tienen que hacer exactamente igual de cada uno de los socios participantes. Lo mismo los europeos, que el canadiense o el australiano. ¿Qué es lo que aconsejamos? Y de ahí de nuevo viene una cierta receta de cocina nuestra. Pues que a lo mejor la redacción que hace el socio flamenco, el socio belga, no es la misma que hace el socio español, porque uno incide más en los aspectos técnicos, otro más en los aspectos literarios. Entonces, solemos recomendar que el líder haga una especie de homogeneización del texto, siempre guardando el contenido que cada uno le ha dado. Insisto, porque hay algunos que son muy casuales o muy informales, otros que son mucho más, digamos, más protocolarios. Pero insistimos, esa información de foto fija la tiene que suministrar, lógicamente, cada uno de los socios, pero que haya una cierta coherencia. Una vez que tenéis esa información global de la familia, pues una foto de familia, os van a preguntar, y ya empezamos a descender en el detalle, ¿qué queréis hacer juntos? Entonces, ahí es donde tenéis que decir, hemos decidido, y lo que os decía antes, quizá de una manera un poco rápida, porque tenemos una casuística común, porque tenemos una trayectoria parecida, porque nos planteamos los mismos problemas, porque tenemos las mismas inquietudes, hemos decidido que la movilidad de los artistas de circo es problemática en España, Canadá y
Ahí ya valoráis vosotros y metéis la literatura que queráis. Y ahí ya vais dando esa información. Luego os van a decir, calendarízame lo que vais a hacer. Lo vamos a hacer de esta manera. Primero un encuentro, segundo un workshop, y luego os van a volver a pedir qué va a hacer cada uno. Pues los italianos van a hacer el plan mediático, los franceses van a hacer la web, el otro va a crear... Pero es básicamente eso. Por eso nos peleamos con la idea de que son formularios complicados, porque no lo son. Porque lo que están pidiendo es una información completamente lógica y en la que tenéis que visibilizar de dónde venís y a dónde vais juntos. Ese es un poco el proceso. Pero, insisto, el papel del líder, por supuesto, es centralizar todo eso y darle un cierto tono homogéneo. Pero la información que te dan los suecos, nadie más que los suecos la saben. Pero si el sueco ha puesto demasiado interés y demasiado énfasis en un aspecto que no es del interés del proyecto, pues eso lo suavizas o lo vas dando una forma común. Es cuestión un poco de redondear los ángulos. A lo mejor todo es perfecto y no hay pluma que meter. Con lo que os da cada uno es suficiente. Pero sí que está bien que el líder controle y, digamos, ya no solo centralice, sino que supervise todo ese papelorio. Sí. Eso es un documento que tienes que adjuntar a posteriori. O sea, ¿eso no te refieres a la familia cuando... Sí. Bueno, ellos te van a decir, en el formulario te van a decir quién es usted, cuál es su domicilio fiscal, cuál es su domicilio postal y cuál es su trayectoria. Pero es una trayectoria que te van a dar 1000 caracteres. Una cosa muy esquemática, muy pequeñita. Pero luego, que luego lo verá Tamar, en los archivos que tenéis que adjuntar, os van a pedir un informe de actividades de los 2 últimos años. Primer problema, no hay modelo. Así como la mayoría de los documentos están protocolarizados y tenéis modelo de ficha de identidad financiera, ficha de tal, currículum vitae europeo, mandate, todo eso está, digamos, hay un modelo, en el informe de actividades no lo hay. Stop. 8 hojas. No quieren actas de congresos, de universitarias, de que sí, nada. 8 hojitas con muchos flyers y con muchas páginas, porque poneros en el papel del evaluador. El evaluador está leyendo este proyecto que se llama Circos no sé qué, y dice, muy bien, estos suecos ¿de dónde vienen? Y lo echa un vistazo, no le interesa entrar en pormenorizaciones. Entonces lo que quiere es ver, pues eso, folletos, papeles, algo muy visual y que sea muy friendly user, muy simpático. Problema número 2, para las chicas del fondo, nos acabamos de constituir, nos hemos constituido hace un año. Efectivamente, esto ocurre. Claro, el informe de actividades te pilla los dedos porque te está pidiendo una información de hace 2. Esta organización, asociación, fundación, sociedad anónima, sociedad limitada, que se acaba de constituir, normalmente está compuesta por socios o entidades o gestores que tienen una trayectoria, no vienen de la nada, desde cero. Pues entonces ahí metéis ese tipo de información. Acabamos de constituirnos, pero venimos de una asociación de artistas funambulistas que nuestra experiencia es esta. En fin, que podéis subsanar esa laguna con otro tipo de información. Sí. ¿La documentación que llega al evaluador es en papel o es electrónica? Es electrónica y en papel. Bueno, en papel, en iForm. Vamos, Si queréis ahora lo revisamos documento por documento, porque hay como dudas tuyas de qué es el informe de actividades, qué es el formulario electrónico, qué va en papel y qué va... Sí, ahora lo especificas. Vale. ¿Tienes otra duda? No había duda, por lo de las 8 páginas, está claro. Es una recomendación. Sí, está claro. Lo único era estos 1000 caracteres que comentaba que tienen que ser homogenizados. Ahí. O sea, normalmente, ¿qué esperan que digas? O sea, porque... Que digas, nosotros somos una institución que nos movemos en el tema del circo y que tenemos 6 años de experiencia y que nos hemos visibilizado a través del Festival de Funambulistas Europeos y que nuestro contenido básicamente va dirigido... 4 cosas que te den un poco una descripción, una foto matón, una foto fija, porque luego ya te van a pedir mucha más pormenorización. Si en esa experiencia remarcas qué parte de actividades... Eso después, te lo van a pedir. También. Pero no, eso es una pregunta también que produce cierta inquietud y con razón. Luego te van a pedir si tienes proyectos, en el marco de programas europeos aprobados. También lo veréis con Tamar. De otro ámbito, no en el cultural. Tú dices, yo tenía un proyecto de Erasmus. Te van a decir, dígame el número del contrato. He tenido un proyecto del media. Te van a pedir...
Claro, hay muchos recién llegados, ahí sí que son recién llegados que no tienen una experiencia. En teoría no es una desventaja. O sea, pero también podéis subsanar eso diciendo, no tenemos ningún programa, pero hemos venido trabajando en el ámbito internacional en relación... O sea, que podéis también subsanar ese tipo de laguna. Pero no va a ser un punto más y un punto menos el que tengáis muchos programas aprobados. Y eso te lo piden en una casilla específica, ¿no? Sí, os he abierto el formulario para que vierais la parte que estaba diciendo Augusto de los 1000 caracteres. Y si leéis el texto, dice, por un lado, presentar vuestra entidad, por otro, el rol de la entidad en el proyecto, y luego es verdad que dice otras ayudas europeas en otros programas que van a dar esa dimensión de que tú tienes capacidad de gestionar un proyecto europeo, ¿vale? Lo que quiero decir es que cuando se dicen 1000 caracteres, de verdad... No. Con mayúscula, cuerpo 56 y os lo ponéis así en vuestra oficina de grande. Claro, conciso y con valor comunicativo. O sea, esto es como la consigna antes de irse a la cama y 4/5 de mi cama, pues valor comunicativo de mi propuesta. Y no solo para vosotros que podéis ser el líder, sino hacérselo llegar a los coorganizadores que, como decía Augusto, van a quizá cumplimentar estos 1000 caracteres, aunque vosotros luego le vayáis a echar un ojo y todo esté correctamente traducido, etcétera, etcétera. En el hipotético caso que estéis manejando diferentes idiomas y que sabéis que en el formulario, que esto no lo he dicho al principio, tenéis que poner en qué idioma vais a cumplimentar toda la documentación. Y eso lo insistimos, es verdad que es que ya es muy reiterado, vosotros a lo mejor es la primera vez que venís, pero para otros que ya vienen de lejos, sentimos cierto rubor al decirlo tantas veces, pero no por ello tiene menos legitimidad. Poneros en el papel del evaluador. Los que tenéis riesgo, ahí está Sonsoles y están esos, son los universitarios, que les encanta una retórica muy complicada. Ponte en el papel del evaluador. Tú eres un evaluador de artes escénicas. Lo digo porque es una representante de una universidad o los del campus de excelencia de la Universidad Complutense. Hay que pelearse con eso. No son programas de I+D, no son programas científicos, son programas para todos los públicos, son de difusión, de promoción. Entonces, un exceso de cualificación perjudica al proyecto. ¿Por qué? Porque ese evaluador que tenemos todos en la cabeza, que le han puesto en artes escénicas, va a leer proyectos de circo, de teatro clásico, de teatro moderno, de danza, en fin, un espectro amplísimo. El evaluador no tiene, aunque tiene una formación, pero no es un hombre del Renacimiento, no es un Leonardo, tiene una formación básica. No va a entrar en todos esos detalles. Es mucho más persuasivo que tú le pongas algo muy claro, un buen acrónimo, una buena idea bien expresada, porque entrar en demasiadas, insisto, demasiadas concreciones te va a desviar el interés del otro para leer. Entonces nosotros siempre aconsejamos localizar, encajar la idea. ¿Por qué? Y ahí venimos otra vez nuestra receta de cocina. ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Porque no lo hay? Porque no lo hay. Hemos elegido el tema X porque hemos identificado que hay problemas, que hay aquí una laguna. Hombre, no siempre es así, pero sí, puede ser una buena recomendación. Número 2. Queremos subsanar esa laguna. Queremos emplear estos métodos y esperamos tener estos resultados de los que eventualmente el colectivo a que nosotros representamos, es decir, el circo, se va a beneficiar, porque ya nuestro proyecto ha trabajado en subsanar esa laguna. Pero bien claro, porque todo lo que sea entrar en unas... En fin, no es deseable, porque el evaluador no va a estar formado para saber de temas tan extraordinariamente variados, ¿no? Sí. No, sí, por supuesto. Aunque sea griego. Es decir, tú lo que te ponen es tu figura legal, soy asociación, y ahí se dan casos, a lo mejor Benjamín te puede contar cosas graciosísimas, te dicen adjunte lo que justifique que usted es un ayuntamiento, y se dan casos de ayuntamiento que te dicen, nosotros, el Ministerio, también tenemos que mandar este tipo de documentación. Entonces, el ayuntamiento te dice, adjuntamos un acta del siglo XII, que es cuando se fundó el ayuntamiento de Olmedo. Entonces, quiero decir, ese tipo de peculiaridades se dan. Entonces, tú lo que haces es un boletín oficial de la última constitución, después de las últimas elecciones y ya está. Entonces, no pueden exigir que tu asociación, que es griega, lo traduzcas a los caracteres latinos, no cirílicos. Tú dices, nosotros somos una asociación. No. Igual que las cuentas, no. Perdón.
No, la recomendación general es que la mayor parte de la documentación vaya en el mismo idioma que elegís en el formulario electrónico. Obviamente, claro, por eso digo que obviamente hay determinados documentos, o lo de las cuentas que decía Augusto. O sea, tenéis que entender que este documento, la copia de las cuentas oficiales que se le pide al banco, tú no me puedes exigir, oiga, o al contrario, es que yo soy español, un español organizando un proyecto que lidera un griego y el griego decide que escribe toda la documentación en griego. No me puedes ir a la calle y decir, deme una copia de las cuentas oficiales que ponga aquí balance en griego. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí que, si podéis, la mayor parte de los de determinados documentos, por ejemplo, que existen estos modelos, ¿no? Lo que es el formulario de entidad, el formulario de identificación, etcétera, que se pueden descargar en gran parte de los idiomas, si habéis elegido el castellano para complementar tanto el formulario como otros que a lo mejor no tienen modelo, etcétera, que aprovechéis y los metáis todos en el mismo idioma para que al evaluador que le llegue ponga con claridad esto, o sea, castellano o inglés o francés o alemán. ¿Vale? Tenéis que saber de todas formas que hay determinados apartados en el formulario electrónico, como es la descripción del proyecto y determinados apartados que os dice expresamente hay que complementarlo en las lenguas de trabajo de la Comisión Europea, que son el inglés, el francés y el alemán, porque son elementos que van a formar parte del acuerdo que firmaréis con la agencia en el caso de que recibáis la subvención y porque se usan a nivel comunicativo, divulgativo por la agencia o la comisión. O sea, se hacen para que lo entendáis, si lo cuelgan en la web o hacen un folleto de buenas prácticas y seleccionan vuestro proyecto, esa descripción que vosotros habéis puesto, que está en inglés, francés o alemán, es la que van a usar. ¿Vale? Pero podéis elegir cualquier otro de los idiomas, por eso tenía antes el formulario abierto y os estaba enseñando. Podéis clicar aquí, lo quiero cumplimentar en eslovaco. Pues muy bien. Pero intentar que sea todo un poco coherente para que la persona que lo lea no le tengan que estar traduciendo. Porque sobre todo eso ralentiza vuestra evaluación. Bueno, creo que esta es la diapositiva que todo el mundo estaba esperando, los documentos que hay que formalizar para presentar la propuesta a la agencia y que van anexos al formulario electrónico, que digamos que es la tarjeta de presentación. El formulario electrónico, como bien hemos dicho, es un formulario creado en PDF que cuando se ha cumplimentado totalmente tiene una etiquetita, un recuadrito que te permite validar, por un lado, que es comprobar que todos los elementos que has metido son correctos. Veamos, el formulario no es Damas Alonso, como dice Augusto, y no te dice ha redactado usted mal la descripción, no queda muy claro, obviamente, pero lo que sí que te va a decir es, tiene un problema de las fechas que ha metido, tiene un problema de que los números, sobre todo, o la cuantificación de caracteres está usted excediendo y este formulario no se puede mandar. O sea, lo que son elementos puramente numéricos, etcétera, te va a hacer una llamada de atención, lo cual es muy útil, porque si, sobre todo, uno de los fallos que suele ser bastante habitual es que te equivoques en meter la fecha de inicio o la fecha de fin del proyecto, el mismo formulario te dice, no, esto no se puede mandar así porque el proyecto se consideraría inelegible. Una vez está todo validado y no te da ningún aviso en rojo de que tienes nada mal, tú lo que vas a darle es a submit o a enviar a los ordenadores de la agencia en Bruselas el formulario electrónico, siempre antes de las 12 del mediodía del 8 de mayo, que es la fecha tope. Vale, entonces, ese formulario también, para que esté correctamente validado, además de todos los contenidos que habéis ido metiendo, hay que añadirle 3 documentos en versión electrónica. La descripción detallada de la acción, que es una descripción de qué va vuestro proyecto, lo que decía Augusto, de con claridad, ilustrar por qué el proyecto tiene sentido dentro del programa Cultura y dentro de esta línea. No hay template porque cada uno tiene un proyecto completamente diferente, ¿vale? La declaración de honor firmada por el representante legal, obviamente entendéis que en este caso es la declaración de honor, que existe un template que está en .doc o en OpenOffice, si usáis formato libre, que una se tiene que primero cumplimentar en el doc en el ordenador, imprimir, que lo firme el representante legal y escanearlo y adjuntarlo. Por eso pone aquí en formato PDF, ¿vale? Puede ser también un formato, o sea, lo podéis escanear como una imagen, etcétera. Bueno, pon el PDF porque es lo que se suele usar más habitualmente. El presupuesto estimado quiere decir que es el modelo que os facilita la agencia para desarrollar el presupuesto, que está compuesto de varias hojas. Pues
todo ese, digamos, ese libro de Excel con sus 4 hojas, que es una descripción de los contenidos del presupuesto, como un índice de qué es lo que se va desglosando, el presupuesto detallado, el presupuesto total estimado y el resumen del presupuesto. Esas 4 hojitas, en esa versión directamente Excel o OpenOffice, se adjunta sin firmar. No hay que sacarlo, imprimirlo, firmarlo, escanearlo, hacer todo porque es que el formulario, el e-form, solo va a aceptar versión XLS, bueno, ya lo veis ahí, no hace falta que lo repita. Entonces, eso es lo que va directamente a la agencia por vía telemática, vuestro e-form con esos 3 anexos incluidos, y a esa propuesta que vosotros habéis llamado Circos de Europa y Canadá. Lo que la va a identificar a partir de ahora no es Circos de Europa y Canadá, sino un número que identifica el envío, un submission number. Ese número es como el DNI del proyecto, lo tendréis que hacer constar en toda la información complementaria que se manda por correo postal. Y por correo postal se manda, por un lado, en papel, una carta de presentación firmada por el representante legal, No hay modelo, no hay modelo. Tenemos algunos que nos han enviado operadores como vosotros. Es una carta donde dicen por la presente, ahí hay un modelo. Y ahí es donde, como es el único modelo libre que tú tecleas en tu ordenador, es donde recogéis cualquier especificidad que no permita el formulario. Por ejemplo, lo de los 2 currículum. Ellos te van a mandar que envíes el currículum del que va a gestionar el proyecto. Pero creeréis, porque es así, poner 2 currículums, pues lo ponéis en la carta de presentación. Por la presente enviamos el proyecto con el título tal a la acción 136 del programa Cultura 2007-2013 con la que relacionamos los socios y el partner canadiense y en la que solicitamos la cantidad de tal y remarcar o please notice, tenga en cuenta que remitimos 2 currículum vitae porque para la implementación del proyecto, o sea, cualquier singularidad que el proyecto tenga, como es la única que os va a permitir ahí hacer una redacción libre, pues lo podéis hacer. Pero no hay modelo de carta. Os podemos mandar modelos que tenemos ahí en estas carpetas que nos han enviado, pues como vosotros, ¿no? Que nos han hecho llegar. Es un documento sencillísimo, como os ha dicho Augusto, que básicamente lo que identifica es a dónde va en la agencia, quién lo remite. Mi proyecto es Circos del Mundo y el submission number es tal. Y adjunto va el CD o el USB y punto. Si queréis listar. En el CD va la lista, el presupuesto, el acuerdo, no sé qué, pues bueno, listarlo si queréis. Y si tenéis algo que añadir, pues también. Hay gente que hace también mención en la carta de presentación el presupuesto de Circos del Mundo que pide una ayuda a la Comisión Europea de tanto también. Perdona, Tamara, de los 3 primeros, de la descripción, has dicho que no hay templates. De los 2 siguientes, de la declaración de honorario de presupuesto, sí. Sí. El presupuesto es un Excel o OpenOffice que descargarse de la página de la agencia que tenemos aquí dedicada a Funding Opportunities 2013-135. ¿Vale? Esta página es vuestra página de inicio en vuestro ordenador a partir de ahora hasta el 8 de mayo, os lo aviso. Meterlo en favoritos, sí. Muy útil. Y vamos a ver aquí abajo que te va diciendo, primero, segundo paso, va a cumplimentar el formulario electrónico y al formulario electrónico le añade usted la descripción detallada, como veis, la declaración de honor, que sí que hay un template en Word, ¿vale? Y el presupuesto estimado, que hay un Excel o un OpenOffice, lo que queráis. O sea, por eso he hecho esto así súper naif. Descripción detallada en azul, no hay template. Y los otros 2, declaración de honor y presupuesto en rosa, sí hay template, ¿vale? Los actualizados y los que están en la página de la agencia, por favor, tener cuidado, no digáis, por ejemplo, como el año pasado, por ejemplo, ellas que presentaron un proyecto de tercer país, como el año pasado teníamos el presupuesto, cojamos el Excel del año pasado. Tener cuidado, porque hay cosas que cambian de un año para otro e incluso en el curso de la convocatoria. Por ahora no ha cambiado nada, pero tenerlo en cuenta y revisar esta página. Por eso he dicho que esta página conviene que la tengáis de página de inicio, además de la del PCC, claro. Ay, espera, que he perdido mi hoja. ¿Alguna duda? Sigo. Vale, entonces, ahora, esa carta que hemos dicho que va en papel firmada por el representante legal del coordinador, va acompañando un CD en el que se han guardado todos los documentos o un USB. Obviamente entender que todos los documentos que ponen firmados es imprimo, firma responsable legal, escaneo y los meto en ese soporte, el que sea. ¿Veis aquí que pone guardados sin carpetas diferenciadas? O sea,
0.1, presupuesto. 0.2, acuerdo de cooperación. No hagáis líos de subcarpetas de informes de actividades, no sé qué. Hacer un PDF conjunto con todos los informes de actividades de todos los coorganizadores, ¿no? En el caso de que lleguemos a esto y en el caso de que pidáis una ayuda mayor de 60.000. Antes de que frunzas el ceño, voy por orden. 1, básico, presupuesto estimado, en este caso sí firmado. Entonces es el Excel que habíamos visto, que tenía esas 4 hojas, solo tenéis que imprimir la hoja de Total Estimated Budget, que es la parte en la que se pone tanto los gastos como los ingresos del proyecto, ¿vale? Esto es Excel impreso, firmado por el responsable legal, lo escaneo y sí que en un PDF va lo primero de mi propuesta. En el caso de los proyectos de cooperación con terceros países, existe un documento que se llama Acuerdo de Cooperación, ¿vale? El acuerdo de cooperación no tiene un modelo y esto es quizá lo que os puede llamar un poco más la atención. Pero nosotros sí que tenemos algún modelo y además de los proyectos, para los proyectos plurianuales también se pide un acuerdo de cooperación. O sea que si no es uno específico de la 135, sí que para que veáis un poco qué tipo de elementos hay que acordar entre, como veis aquí que es este, veis que lo he puesto en amarillo, este documento se firma por el coordinador, los coorganizadores y tu socio en el tercer país, ¿vale? Es uno de los pocos documentos que va firmado por todos. El mandato o mandate que cada uno de los coorganizadores, en este caso solo los coorganizadores y no el tercer país, ¿vale? El tercer país, como tiene, digamos, una figura a mitad de camino entre lo que se considera un associated partner y tiene relación en la implementación y en el desarrollo de las actividades, en este caso los mandates no son obligatorios, porque en los mandates lo que es fundamental es que se hace constar la cuantía con la que va a cofinanciar cada uno de los coorganizadores. Digamos que ese es el documento en el que el coorganizador asegura y firma que va a aportar tanto dinero a la propuesta. Como los socios de los terceros países no están obligados, por eso no firman un mandate, ¿vale? Pero mandate, hay un template firmado, obviamente, vuelvo a repetir, y sobre todo hay una parte en la que aparecen como 3X en amarillo, que es la que te dice la cuantía que tienen que aportar, que no se os vaya la olla, dicho mal y pronto, y no pongáis la cuantía, porque es que entonces se considera inelegible el documento también, ¿vale? No sé si... Y estos documentos que vemos aquí, el formulario de identidad legal, la ficha de identificación financiera, el formulario de capacidad financiera, tienen tienen modelos colgados en la página de la agencia y además específicamente el de entidad legal y el de identificación financiera son documentos que se usan para todas las ayudas de la Comisión Europea. O sea que los vais a encontrar incluso no solo en inglés, en francés, en alemán, sino en castellano si los queréis y además diferenciados cuando es una institución pública o cuando es un organismo privado. ¿Vale? Para estos 4 últimos documentos, capacidad financiera. Perdona, si es una sociedad pública, de capital público municipal, por ejemplo, ¿tiene que aportar las cuentas de pérdidas y ganancias o no? No, los organismos públicos están exentos. Pero ¿consideran que las sociedades públicas es como un organismo público? Está financiada por dinero público, ergo público. Sí. Por eso decía también lo del glosario de las instructions y demás. Por ejemplo, ahí se explica con mucha claridad qué se considera un organismo público, etcétera, etcétera. Y te dice hasta qué punto, si está financiado por dinero público, etcétera, se considerará un organismo público. Entonces no tenéis que presentar estos documentos. Ninguno de estos 4 documentos, que ya lo he dicho antes, el formulario de capacidad financiera, las cuentas oficiales, el informe de actividades o los currículums, se presentan si la subvención que se solicita a la comisión es de menos de 60.000 euros. Si pedís 60.000 o más, tenéis que solicitarlos. Si pedís 59.999, con lo cual vuestro proyecto cuesta un poquito menos de 120.000 euros, el conjunto del proyecto, porque estamos hablando del 50% de subvención, entonces os ahorráis mandar estos documentos. Solamente deciros, el formulario de capacidad financiera, expresamente la agencia dice que por favor os lo tiene que cumplimentar un contable, o por lo menos que os asesore a cumplimentarlo, porque hay determinados aspectos, determinadas definiciones que vosotros, si no, a veces entramos ahí como, pero ¿dónde busco esto? Pero no lo sé, pero ¿cuál es el resultado de los últimos años?
Entonces, buscar el asesoramiento de una persona experta. Como decía Augusto, los informes de actividades no tienen modelo y lo que tenéis que poner en valor es lo que habéis hecho que tenga relación con el proyecto y ya termino. Y el currículum vitae de las personas responsables de la implementación, que lo lógico es que sea sobre todo una del coordinador, pero puede ser de cada uno de los coorganizadores pueden presentar, y el modelo que vais a encontrar haciendo referencia al currículum vitae es lo que se llama un CV Europass, un modelo europeo que supuestamente es el que la Comisión difunde para todos los ciudadanos europeos y para todos los operadores culturales. Había un par de preguntas. Alguien de detrás, perdona, es que alguien de detrás se levanta la mano antes. Lo que has comentado sobre el contable, o sea, ¿tiene que ser una persona que se dedique específicamente a ese tipo de funciones o puede ser una persona, por ejemplo, que realice económicas que siempre sabe cómo...? Si no tenéis que no tenéis que presentar un carnet del Colegio de Contables, pero que se recomienda que sea alguien que se encargue de las cuentas de la organización. Pero si lo hacéis vosotros sin contable... No, tiene por qué ser una empresa, pero normalmente, aunque tengáis una asociación, si en algún momento tenéis el apoyo de un gestor o alguien para lo que es el tema puramente económico y fiscal, pues que os ayude a cumplimentar la ficha, porque es que no tengo aquí una copia impresa, pero es verdad que hay alguna de las preguntas que te hace que a veces te quedas un poco como que no sabes muy bien qué te está preguntando y además, pues no sé si era vuestro caso el que estaban diciendo de cómo somos de nueva constitución, etcétera. Pues entonces para todas esas cosas, como te está preguntando, el cierre del último ejercicio económico, etcétera, para que no tengáis dudas y lo cumplimentéis lo mejor posible, ¿vale? Cualquier cosa también os lo podéis preguntar. Sí, sobre los currículums, ¿son las personas responsables de la implementación, es decir, los que llevan a cabo la gestión del proyecto, o todas aquellas que aparezcan presupuestadas? No. O sea, Solo El responsable. No el representante legal, que puede darse el caso de que si es una entidad o una asociación pequeña, el representante legal va a ser luego el que se va a pelear con el proyecto. Pero en el caso de que sea una institución grande, uno es el que firma los papeles, el que tiene la capacidad legal de firmar todo ese tipo de acuerdos y el currículum del que va a... podría ser incluso de un socio, de un coorganizador, ¿no? Es que ahora entra, y tenemos que ir un poco de prisa porque vamos con retraso. Todo esto es el líder. Los socios, no sé si has entrado en esa... Los socios, que lo que se llama aquí coorganizadores, solo tienen que entregar al líder 3 papeles, solo 3. Un mandate, que es, como ha dicho Tamar, una especie de acta notarial por la cual tú derivas la responsabilidad de la gestión del proyecto en tu líder, es lógico, él es el que lo va a centralizar. Y ese mandate, que es una hoja, lo firma el representante legal. El representante legal sueco posibilita al español que gestione el proyecto en su nombre. Esa es una hoja. Y en esa hoja, como ha dicho también, hay una casillita con 3X donde pone: yo doy la potestad al socio español, al líder español, de que gestione el proyecto en mi nombre, pero contribuyo con 15.000, 20.000 o 30.000 euros. Eso lo firma el representante legal. Número 2, un currículum del que lo va a gestionar. Ahí el socio envía al líder un currículum, un template de estos que ha dicho, que es también una hojita, del que lo va a gestionar. La Universidad de Santiago de Compostela es socia de un proyecto en el que el líder es sueco y le manda un mandate firmado por el rector de la Universidad de Santiago. Un currículum del profesor de artes escénicas, que es el que va a desarrollar el proyecto en el caso de que sea aprobado. Que es lo mismo, porque en vez de la Universidad de Santiago de Compostela es una pequeña asociación donde el representante legal y el que lo va a hacer es la misma persona, pues el mandate lo firma él y el currículum es de él. Pero si es el caso de que no sea, pues se mandan, quiero decir, las dos personas implicadas son diferentes. Y número 3, el famoso informe de actividades. Eso también lo mandan los socios al líder. ¿Te ha quedado claro? O sea, los 3 papeles que tiene que enviar los coorganizadores son 3. 1, mandate firmado por el representante legal. 2, currículum vitae de la persona que va a implementar el proyecto. Y 3, informe de actividades de los 2 últimos años. Mandate, una hoja. Currículum, una hoja. Informe de actividades, a todo tirar 8 hojas de redacción libre. Sí. Una pregunta, vamos con Lisa. Sí. Esto es para los coorganizadores. Eso es. Para el socio australiano
nada. Acabo de recibir un mail diciendo que, justamente del socio australiano, que por lo que ha leído de la subvención se necesita que pongan dinero. O sea, No, no. Claro, yo lo sé que no, pero No. ¿dónde le puedo decir? Porque quiere Pues ahí. No, pues dile la frase, lo pone clarísimo, díselo tú también. Le puedes remitir Claro, la referencia en la guía, la referencia en las instructions for applicants, que dice expresamente que el socio en el tercer país. De todas formas, ahora os voy a, súper ultra rápido, os voy a decir un par de informaciones que consideramos muy útiles que ha colgado el PCC británico, puesto que es el único, digamos, país anglosajón, para que se les remitáis a Canadá y Australia si son anglosajones. Si son franceses, posiblemente el PCC francés también tiene, donde hacen referencia a ese tema práctico de la financiación no exigida al tercer país, etcétera. ¿Qué papel necesitaríamos de ellos? Porque algo vamos a necesitar de los australianos. Lo que decía Augusto, el currículum vitae del responsable mandate. de la implementación de las actividades en Canadá, el informe de actividades de la organización canadiense, Cirque du Soleil, no la locura de todas sus actividades en los últimos 30 años, sino lo que decía Augusto, 8 páginas, y que firme el acuerdo de cooperación. ¿Vale? El acuerdo de cooperación es un documento que se firma Entre todos. por Sí. el coordinador y los coorganizadores. No es que ellos os tengan que remitir un documento ex profeso, sino que ese documento se va a firmar, ese acuerdo se va a firmar entre todas las partes. Ahora, si pone dinero, Canadiense. mejor, ¿eh? Pero no es obligatorio. Sí, pues hay malentendido. No. Ana, no. El acuerdo de cooperación, creo recordar que es un único documento Un único documento. para todos los socios. ¿Se puede firmar digitalmente? Sí. Y luego una cosa que se da, porque claro, había que hacerle circular y hay poco tiempo. Entonces, lo que aceptan eventualmente es que la última página sea una firma del líder con uno, otra página del líder con otro. Es decir, que si sois cuatro páginas. Pero si lo podéis mover antes... Solo un paréntesis esto de la firma digital. Puesto que los documentos van escaneados, podéis incluir el acuerdo de cooperación o cualquier otro documento con una firma digital, sobre todo eso, los que se tienen que mover entre todos los socios y el socio en tercer país. Ahora bien, nuestra recomendación particular, Sí. y creo que transmitida desde la agencia, es tened el líder, el documento original con las firmas, Por si os la piden. la agencia os lo pide. Si os lo solicitan, sí. No pasa nada. Bueno, pues soy parte más de la historia del campus. Y tenía dos preguntas. Una, ¿los socios australianos pueden ser más de uno? Sí. O sea, y la otra es, ¿se valora positivamente, aunque no es obligatorio que ponga dinero, se valora positivamente por la agencia? No, Que ellos es como decían antes. Ellos, no tienes dinerito, bienvenido sea. De dónde te venga, no da igual. Sí, no, ni positiva ni negativamente. No, o sea, que su implicación sea mayor porque tiene dinero, no. Como otra pregunta que va a sacar ahora seguramente Tamara es, la mitad del presupuesto, como sabéis que la única característica, que no lo he dicho, por cierto, esta mañana, y es lo más importante, la única característica de esta acción específica es que la mitad de las actividades propuestas tienen que ocurrir en el país tercero. Somos 6 grupos, 6 obras de teatro, 3 en Canadá o 3 en Australia. Tenemos 7 reuniones de no sé qué, 4 en Canadá o 4 en Australia. Pero no, eso no conlleva que te tengas que gastar la mitad del presupuesto en Canadá o Australia. Ellos pueden recibir las acciones sin cobrar nada, ¿sabes? O sea que ese tipo, y yo creo que esa es la diapo que ha mencionado, que ha elaborado el homólogo del Reino Unido, son en sentido son muy flexibles. Ellos lo que quieren ver es que haya una red de cooperación consolidada y que la cosa va, vamos, que es seria y que está bien fundada y bien legitimada, pero eso de la mitad para ti, la mitad para mí, si pongo dineros más, no. Es el contenido de la iniciativa la que te está dando entidad, ¿no? El hecho de que el tercer país aporte parte del capital para todo el proyecto, aunque no tenga ninguna relación positiva por parte de la Unión Europea, Ni positiva ni negativa. pero no le da solvencia, no da la sensación de que hay un mayor presupuesto, de que es firme, de que es un proyecto... Si no lo tenéis los otros, esto lo decimos, eso sí que desde la noche de los tiempos, no podemos pensar en términos de presupuesto ni en términos de contenido desglosado. No,
Eso es algo que incluso nos ocurre a nosotros como puntos nacionales de información. Nos piden a veces cuál es el retorno de las ayudas comunitarias al país. Esa no es la filosofía. Lo que se está promoviendo es la cooperación cultural transnacional. Que luego el socio X, que se ha implicado enormemente, gaste muy poco, no quiere decir nada. Es la propia dinámica del proyecto la que está pidiendo este gasto. Si la dinámica del proyecto pide que el dinero venga de Canadá y Australia, bienvenida sea, pero no a priori tiene una repercusión o una consideración especial. Es como la mayonesa, está hecha de una serie de ingredientes, pero tú no los notas y no los debes notar. No puedes tampoco pensar en términos de retorno. El socio X pone esta cantidad y quiere ese dinero back, ese dinero de vuelta en actividades. No, tampoco. Es decir, y eso es una cosa que solemos recomendar. Este socio económicamente es muy frágil, tiene muy poco dinero. Muy bien, pues nada, así es y qué pena. Pues intentar implicarle por las actividades, por acciones que son interesantes dentro del contenido del proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. Era una sugerencia sobre el presupuesto para que vierais para que vierais en el Excel del presupuesto donde cómo el socio en tercer país puede aportar, pero no se le tiene que incluir como parte en la que puede incurrir en gastos, ¿vale? Es que Explícalo tú, la Carolina. ¿No coge el micro? sube y Por interrumpir. No, que esta consulta sobre cómo se refleja el hecho de que, por un lado, los del tercer país pueden hacer una aportación económica, pero como no tienen categoría de coorganizadores, eso se ve bien en el Excel del presupuesto. Porque lo que ellos, imaginaros que los australianos dicen, bueno, pues nosotros os vamos a hacer una aportación de 10.000 euros, ¿no? Esa aportación no aparece o sea, sabéis que el desglose del presupuesto está, por un lado, según las actividades y, por otro lado, según cómo se reparte entre los distintos partners, ¿no? Entre coordinador y coorganizadores. Pues en ese reparto de coordinador y coorganizadores, ellos no aparecen. De manera que, si, como decía, ellos aportan 10.000 euros, esa cantidad proveniente de ellos solo se va a ver en el apartado de ingresos. Como un ingreso en income, como un ingreso que le hacen, y además es preferible que se lo hagan directamente al líder. Claro. De manera que al dárselo al líder, luego en el desglose en el reparto de los gastos, esos 10.000 aparecen como provenientes del líder. No sé si me explico, Sí, pero lo quiero decir que explica ahí se refleja muy bien la diferencia, ¿no? Porque ya digo, esos terceros países, a estos efectos, tienen categoría de associated partners, no de coorganizadores. Vale, bueno, nada, Bueno, esto era solo eso. ¿Y dónde vendría? ¿Que sea aquí? En el split en el este detallado, o sea, por un lado, bueno, en income, ahí está en income. Ujú. Aquí veis que es la parte del líder, la parte de los coorganizadores y socio. Y en el Vale, detalle. entonces, ahora estás en el desglose. Si te vas más a la derecha, o sea, primero esto es por actividad y después eso es ahí. Cómo se reparte el coste de cada actividad entre el líder y los coorganizadores. Pues como veis, No hay aquí papel de- no aparecerían los australianos o los canadienses, o los dos, porque se puede contar con los dos. Aquí no se reflejan, solo se reflejaría la parte de income, que dirías, vale, pues este socio tendría unos ingresos de X. Sin más, que además tampoco hay que desglosar sin más, ¿no? Luego, como tú vayas, o ya lo gestionas tú con ellos, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco cómo se refleja de una manera y de otra. Vale, bueno, ya no interrumpo más. No, Sí, no, no, al está muy contrario. bien. ¿Os ha quedado un poquito más claro? De todas formas, si tenéis alguna duda específica, nos podéis escribir un correíto a PCC y os lo intentamos aclarar mejor, ¿vale? Los documentos en general más o menos os han quedado claros todos.
Solamente, por eso voy a pasar de puntillas, porque además como va a estar colgado, creo que es mucho más útil que os lo leáis tranquilamente y con detalle. Hace referencia a esos aspectos técnicos que hablábamos de los documentos, de las versiones del paquete Office, de las versiones del Adobe, etcétera, porque parecen estupideces, pero es que luego te pueden ayudar bastante a que los documentos no te causen problemas en el momento de ponerte a rellenarlos, tanto el presupuesto en Excel, con las fórmulas, como el PDF del informe, ¿vale? Carolina expresamente os ha listado problemas que puede haber en el momento del envío del formulario electrónico, que este es un momento súper crítico, sobre todo cuando uno espera al 8, a las 10 de la mañana. O sea, no lo hagáis nunca, jamás, por favor. Y además os comento, que lo pone aquí abajo, si son aspectos puramente técnicos, de que el formulario me da problemas, de que el Excel me da problemas, hay veces que el punto de contacto no puede ayudaros ya en esa situación, y con quien tenéis que contactar es con el Helpdesk, con la oficina de asesoramiento técnico de la agencia en Bruselas, a poder ser explicando muy claramente qué problema tengo, mandando un pantallazo de el formulario me está sacando este mensaje, no lo puedo enviar, etcétera. Pero leeros esas dos diapos que he pasado muy por encima, porque hay mucho contenido de qué tipo de versión, etcétera, si uno tiene PC, si uno tiene Mac, si uno tiene Linux, si uno tiene... ¿Vale? Porque todo eso, cada uno tiene sus detalles. Pequeñas tonterías por las que un proyecto puede considerarse inelegible, como por ejemplo los aspectos puramente de calendario, de cuándo se inicia un proyecto y cuándo se finaliza, ¿vale? Para que no tengáis este problema, revisadlo, porque estos son el tipo de cosas como que no llega un documento firmado que automáticamente consideran al proyecto como inelegible. Y eso quiere decir que por mucho que te hayas esforzado en la descripción, en los informes de actividades, hacerlos preciosos y que todos los organizadores pongan en valor sus actividades europeas, etcétera, todo se queda en un cajón y la agencia os manda un correo diciendo su proyecto es inelegible. Bueno, eso son un par de tonterías sobre el PDF que podéis ver con tranquilidad y que simplemente son un par de detalles para que entendáis que, como todo sistema electrónico, tiene sus pequeños trucos, tanto positivos como lo que permite importar determinados campos. O sea, si os habéis puesto a cumplimentar un formulario y resulta que por lo que sea ese formulario os está dando problemas técnicos, etcétera, podéis volveros a descargar el formulario e importar información que ya habéis cumplimentado. Y al contrario, y elementos negativos que tengáis en cuenta para que no os volváis locos diciendo ¡ay, me da error, me da error, me da error! ¿Vale? Y esto era esos elementos comunicativos del PCC que hemos dicho desde el principio, pero que casi todos nos conocéis, que hay una base de datos informativa, que usamos las RSS, también la agencia, para estar informados al minuto de cuándo se cuelgan las convocatorias, cuándo se cuelgan los resultados, etcétera, y que a día de hoy usamos mucho el Facebook, y que todas estas presentaciones que estáis viendo, incluidas la que no habéis visto de nuestro socio australiano, estarán colgadas en el apartado